La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena. Este fin de semana queremos abordar un tema vinculado con la gobernabilidad y la necesidad de acuerdos. Habrá que agotar todas las instancias para que ojalá el acuerdo llegue, llegue a acuerdos, llegue a pactos de gobernabilidad. Sin embargo, hay algunos hechos de los que no nos podemos sustraer. El propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en entrevista con TC Televisión el miércoles último, hizo una denuncia grave que hay un grupo de triunviros de la conspiración y mencionó a Rafael Correa desde el exterior, Jaime Nebot Sadi, líder del Partido Social Cristiano, y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Por cierto, quienes han sido mencionados rechazaron estas acusaciones formuladas. Dijo que trataban de destituir, de llevar al colapso en el Ecuador, romper la gobernabilidad y enfrentar a los golpistas. Ha sido su decisión, que lo dijo con firmeza. El presidente anunció también que, recogiendo el pedido de la presidenta de la Asamblea Nacional, ha decidido enviar el proyecto de ley de creación de oportunidades en tres proyectos. El primero, el tributario; el segundo, el laboral; y el tercero, de inversiones. Con este entorno, cuando la Asamblea Nacional ha iniciado esta semana la investigación del documento periodístico entregado en El Mundo, colaborado por periodistas de diferentes países, Pandora Papers, en donde se ha amenazado con llegar a un planteamiento de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Con estas condiciones últimas, quiero dar la bienvenida al programa Controversia a Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, a Ruth Hidalgo, académica y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y a Daniel Granda, politólogo y catedrático de la Universidad Central. Muy buen día. Saludamos a Ruth, a Simón y a Daniel. Doctor Simón Pachano, ¿cómo enfrentar estos momentos políticos en el país cuando ha habido de alguna manera un viraje en esta semana para tratar de reencauzar el proyecto de ley de creación de oportunidades que fuera devuelto por la Asamblea Nacional y que el presidente va a volver a enviar en tres proyectos? Muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, a Ruth, a Daniel y a la audiencia. Gracias por la invitación. Yo creo que en la entrevista que tuvo el presidente con Carlos Vera, hubo dos mensajes bastante claros. El uno es un mensaje, digamos así, de alertar al país sobre lo que él llamó una conspiración, un complot o un intento de golpe. Yo no sé si se llega a tanto, pero sí hay un bloqueo muy fuerte de parte de los partidos a los que él se refirió, que son UNES, el Partido Social Cristiano, y Pachacutic, y que se han opuesto, digamos, incluso desde antes de presentar la propuesta, ya ellos manifestaron su oposición a aprobar cualquier cosa.
Ese es un mensaje, mensaje duro, digamos, que planteó el presidente. Y el otro mensaje es más bien un mensaje, si se quiere, de cierta apertura con respecto a la Asamblea, y es el hecho de aceptar esta disgregación, digamos, o separación de los elementos constitutivos de su proyecto, dejando de lado lo que él había planteado originalmente, que el tiempo estaba corriendo en los 30 días que señala la Constitución para los proyectos económicos de urgencia, o de urgencia económica, más bien dicho. Eh, por lo tanto, creo que hay un balance entre ambos. ¿Qué es lo que quiere señalar el presidente? Y me parece que este es el mensaje, en mi opinión, que él dejó, es que la muerte cruzada, que es como se le llama esta disolución de la Asamblea por parte del presidente, eh, es una posibilidad que él está contemplando. Es decir, que él va a enviar el proyecto, se allana a las condiciones que le señaló la Asamblea, envía el proyecto separado en estos tres elementos, pero él deja abierta esa posibilidad de disolver la Asamblea en el momento en que haya un bloqueo como el que se ha presentado hasta ahora. Eh, yo creo que queda claro que por primera vez el presidente hace alusión a esa posibilidad constitucional que en mi opinión, es una disposición absurda, pero eso podemos conversarlo en otro momento y lo hemos conversado alguna vez con el propio Daniel en este mismo programa sobre la famosa muerte cruzada, pero dejémoslo eso de lado. Y creo que lo que ha hecho el presidente es decir que podrá acudir a esa disposición y que, por lo tanto, están marcadas las reglas de juego, digamos así, con los asambleístas. Queda por ver cuál es la reacción que van a tener ya como bloques legislativos esos partidos, porque hasta este momento lo que hemos visto, hemos escuchado, leído, es la reacción de sus dirigentes, de Jaime Nebot, de Leonidas Issa y parcialmente de Rafael Correa. Entonces, queda por ver cuál será la posición de esos bloques legislativos respecto a ya concretamente a la propuesta de ley. Como ha dicho Simón Pachano, luego de esta alerta frente a esta conspiración que él sostiene y esta apertura para volver a enviar a través de tres proyectos, de alguna manera, Simón, no desarma una estrategia de la oposición en la Asamblea cuando ellos, al arrancar la investigación de Pandora Papers, de alguna manera ellos tienen 30 días para entregar y se presumía, uno de los escenarios era la publicación en el registro oficial del proyecto urgente en materia económica original, la ley de creación de oportunidades. De alguna manera, ¿esto no descuadra a la oposición en sus tiempos? En parte sí, pero también descuadra los tiempos del gobierno. Me parece que lo que hace el gobierno, por el un lado, con esto de aceptar las condiciones de la Asamblea, es demostrar una apertura al diálogo, a la concertación, a la búsqueda de acuerdos, en definitiva, cosa que, entre paréntesis, creo que es imposible, dadas las condiciones en que se está moviendo la Asamblea. Pero, por otro lado, claro, también descuadra lo que venía haciendo la Asamblea respecto al intento incluso de hacerle un juicio político para destituirle al presidente. Recordemos que el ex candidato presidencial Arauz habló de destitución inmediata del presidente de la República, ¿no? Es decir, había una posición muy dura en ese sentido. Y creo que eso también queda hasta cierto punto, sí, relegado a un segundo plano con esto que se ha planteado. Ahora, no creo que esta posición del presidente vaya a cambiar significativamente
las posiciones que tienen esos partidos a los que él acusa de golpistas, sobre todo a UNES, o el correísmo, para decirlo como debe ser, que en donde creo que hay un objetivo muy claro, que es el de buscar impunidad para sus principales dirigentes. Ese es el objetivo del correísmo. Creo que puede haber ciertos cambios en Pachacutic y tal vez en el Partido Social Cristiano, tal vez. ¿Por qué? No tanto porque se abran al diálogo democráticamente o porque quieran discutir seriamente los contenidos de las leyes que va a enviar el presidente, sino sobre todo por un cálculo político. Muchos de sus legisladores deben estar pensando qué va a pasar conmigo cuando haya una nueva elección. No tienen asegurado para nada que van a poder repetir el triunfo que tuvieron. Yo creo que tanto el Partido Social Cristiano como Pachacuti no van a tener los resultados que tuvieron en la última elección legislativa, en la actual, digamos, y por lo tanto eso hará pensar a muchos de sus legisladores. Y en ese sentido, creo que entonces puede haber una flexibilización de algunos sectores de esos partidos para tratar la ley y evitar la muerte cruzada. Más aún, como sostiene Simón Pachano, el gobierno ha reconocido, el presidente, algunos errores en el proyecto y que se ha comprometido a enmendarlos para enviarlo a la Asamblea Nacional. Saludamos a Ruth Hidalgo, académica, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Cómo ve este escenario, esta crisis de gobernabilidad, con estos anuncios que formulara esta semana el presidente Guillermo Lasso? Muy buen día, Ruth. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno, Simón, Daniel, qué gusto estar con ustedes. Algunas reacciones, Miguel, no solamente a su pregunta, pero también escuchando lo que Simón Pachano comentaba. En primer lugar, a mí me gustaría decir que definitivamente el anuncio o la entrevista que el presidente tuvo con el periodista Carlos Vera creo que fue muy interesante por varias cosas. En primer lugar, creo que él hace un mea culpa, si puede llamarse así, acerca de que el contexto o el texto de la ley que ellos enviaron definitivamente tiene varios errores, pero al mismo tiempo él abre la posibilidad de enmendarlos. Yo creo que eso es importante. Porque eso habla obviamente de que él está abierto a que el texto de ley pueda ser mejorado. Eso le da un punto a favor, digamos, al gobierno, en tanto en cuanto demuestra una capacidad de autocrítica y sobre todo una capacidad de escucha, porque él mismo lo dijo y lo repite varias veces, que él ha escuchado a sociedad civil y que en base a ese criterio de sociedad civil es el que él ha decidido enmendar ciertos temas. Yo creo que eso es algo positivo. Entonces, que dejemos a un lado el análisis positivo de esa buena voluntad y que se va a verse efectiva el momento que entreguen la ley. Además, él acepta claramente que esta entrega de ley va a ser en partes, ¿no? Como se había sugerido en determinados espacios de discusión y de opinión. Va a enviar primero un proyecto de ley urgente en donde se trate lo tributario y luego pues irá mandando otra ley respecto a lo laboral. A ese respecto creo que es importante también rescatar la posición verbalizada al menos de la presidenta de la Asamblea, en donde creo yo que este es el resultado también de la presión social, porque no es oculto para nadie, pero creo yo que la Asamblea está en muy mal momento, está pasando un muy mal momento respecto a su credibilidad, y creo que la presidenta de la Asamblea también, es decir, y con sus declaratorias a veces desatinadas de una posición absolutamente reticente al diálogo y absolutamente en oposición a lo que se venga por parte del Ejecutivo, creo que le ha pasado factura y quizá ha sabido leer adecuadamente la presidenta y obviamente está abriendo una puerta y una ventana de oportunidad para que ese proyecto de ley reformado sea tratado.
En ese sentido, ojalá sea así, en el sentido de que ojalá hayan oportunidades de debatir. Yo creo que el pueblo está esperando que se debatan las leyes, escuchar el ejercicio legislativo que les corresponde a los legisladores, que es emitir sus criterios, de estudiar, darle la vuelta a la ley, o objetar si se quiere, poner sus observaciones y generar un proyecto legislativo mejor. Para eso fueron electos. Por otro lado, obviamente, el tema de la muerte cruzada es una posibilidad arriesgada. Yo siempre lo he mantenido que es arriesgada. Sin embargo, cada vez está siendo más cierta. La verbalización nuevamente del presidente respecto de que la está considerando, eso nos abre al menos la posibilidad clara, o más bien dicho, la certeza, no la posibilidad, sino la certeza de que esa es una de las cosas que el presidente lo está pensando y lo está analizando a la luz de lo que ha sucedido. Ahora, hay que ponerse a pensar y ver, bueno, veamos, hay que ver cuáles son las reacciones que va a tener las bancadas, como decía Simón. Una vez que entre esta ley reformada, vamos a ver qué deciden hacer las bancadas, cuál es la línea con la cual ellos se van a actuar, cómo ellos van a reaccionar. No sé si realmente el Partido Social Cristiano se vaya a alinear al discurso confrontativo que definitivamente ante la reacción y el discurso de Jaime Nebot del día de ayer, en contestación a lo que el presidente dijo, eso marca más bien, aparte de una lucha personal y definitivamente un desencuentro importante. Si ese desencuentro insalvable va a ser también insalvable en la asamblea, eso está por verse, es decir, por dónde van a ir los socialcristianos, van a alinearse con el criterio definitivo de desencuentro total y de ruptura y beligerancia entre sus líderes, y simplemente no van a apoyar nada que venga del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con respecto a Pachacuti? Si se van a ir por la línea de la presidenta de la Asamblea y van a hacer el trabajo legislativo de recibir la ley y analizarla, o simplemente se van a mantener y ratificar en lo que venían hablando. ¿Cuál va a ser el rol de la izquierda democrática? Ayer estuvo también en un programa de televisión el director de la izquierda democrática y me pareció que podía ser que ellos tienen grandes reparos de que quizá tampoco vaya por ese lado, o tal vez sí, eso no sabemos. Y definitivamente está el reducto de UNES, que definitivamente ellos sí van a hacer oposición, y yo creo que ese 40 y pico más, 45, los que sean más asambleístas van a estar, ¿cómo se llama?, opuestos. Esto nos trae, obviamente, un escenario difícil y complejo, ¿no? Estar hablando en 5 meses de muerte cruzada es difícil, es complicado y es duro para lo que se quería hacer o cómo se quería transformar y cambiar el país. Pero también es cierto que de la Asamblea no ha habido tampoco una respuesta responsable. Siento mucho decir eso, de usar este adjetivo, pero ha sido así, al menos desde mi punto de vista. Está el país detenido, en pausa en ciertas cosas, mucho también por la actitud también de la Asamblea. Sí es verdad que se sabía con anticipación esto y quizá al Ejecutivo le faltó trabajo político allí. Sin embargo, lo que es y lo que tenemos ahora es una necesidad nacional de reactivación económica, y mucha de esa reactivación económica tiene que pasar por leyes, y mucha de esa reactivación económica depende también de la decisión política de la Asamblea. Y mientras sigamos en estos extremos, en la cuerda, mientras la cuerda sigue alándose por los extremos, difícilmente vamos a tener salidas beneficiosas, y entonces ahí surge estas posibilidades extremas que también es la muerte cruzada. Entonces, estamos viviendo una situación compleja, Miguel, que no sabemos por dónde va a decantar, pero que sí hacemos votos porque cada quien cumpla su labor, y especialmente el legislativo nos dé la oportunidad a los ciudadanos a verles discutir, a escucharles, a escuchar sus argumentos y sobre todo asistir a un debate. Simón Pachano decía, doctora Ruth Hidalgo, que hay dudas respecto de un cambio de actitud de los sectores de oposición. Sin embargo, hay 2 hechos que el presidente
pudiera desarmar inicialmente los argumentos de la oposición cuando primero reconoce los errores y dice que los va a enmendar. Y segundo, acoge para enviar en 3 proyectos. Esto, de alguna manera, doctora Ruth Hidalgo, no desarma esa posición radical, porque sería grave que pese a ese reconocimiento, pese a acoger el enviar de otra manera 3 proyectos, como le pedían en la Asamblea, ahora la Asamblea, si lo niegue, nos va llevando a ese callejón de la muerte cruzada. Sí, yo creo que ciertamente no es la primera vez que el gobierno ha manifestado ánimo y decisión política de conversar, de reunirse, de encontrarse, de dialogar. Y claro, yo creo que está manifestando en este reconocimiento de errores, que no es tácito, es un reconocimiento verbalizado del presidente, está tendiendo una mano, es decir, es lo que le toca al presidente, pero más allá de eso, no puede hacer más también porque depende del otro lado. Es decir, parecería que el guante lo ha recogido la Asamblea, la presidenta de la Asamblea al decir y abrir esa oportunidad. Parecería, digo yo, porque de aquí el momento que manden esta nueva ley reformada, falta ver qué pasa mismo ya en la Asamblea. Entonces, lo ideal en el deber ser debería ser que obviamente la Asamblea recoja este proyecto de ley urgente, lo califique y lo discuta. Pero no sabemos. Ahora, claro, ha quedado claro ante la ciudadanía que el gobierno está haciendo los esfuerzos, reconoce errores y ok, dice finalmente, ustedes me están sugiriendo que retaceen la ley y que lo mande en varios cuerpos, pues lo voy a hacer. Entonces eso también es una manifestación de buena voluntad desde el Ejecutivo y hay que decirlo así. Pero como digo, no solo depende de él, la pelota está en la cancha en este momento de la Asamblea y de los actores políticos que esperamos cumplan su labor para la cual fueron electos. Doctor Daniel Granda, muy buen día. ¿Cómo superar estas diferencias entre el Ejecutivo y Legislativo? Con una circunstancia adicional que quiero plantear. Esta semana también fue destituida la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, que también hizo señalamientos de presuntos actos de corrupción, incluso mencionó a la propia presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Eso de alguna manera también desgasta la imagen de los bloques legislativos de la Asamblea Nacional, cuando el presidente, luego de denunciar esta conspiración y señalar a 3 responsables, él anuncia rectificaciones y anuncia cambio de estrategia, del envío de sus proyectos, acogiendo la recomendación de la Asamblea. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ruth, Simón y a todos los que nos escuchan. A mí me parece que lo que el Ecuador está viviendo en este momento es parte del sistema democrático. No me parece que es necesario traumatizar en forma excesiva. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre son relaciones conflictivas, porque hay distintos enfoques, distintos intereses. Más aún cuando en la conformación del actual gobierno, el presidente Lasso tuvo una importante participación en la conformación de las autoridades de la Asamblea. Este proceso de conformación de las autoridades de la Asamblea demostró que el presidente en ese momento tuvo 2 momentos, 2 etapas. Un primer momento de una alianza con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. Eso el presidente lo ha reconocido, luego rectificó por la presión de la opinión pública y también por su propia reflexión en torno a lo que significaba el peso de una comisión llamada de la verdad, que tenía como propósito liberar a una cantidad de personas
vinculadas al gobierno de Correa, ya sentenciadas por corrupción. Esto lo llevó al presidente Lasso a una posición diferente y a la conformación de un bloque en la Asamblea de Creo más algunos independientes, Pachacutic y la Izquierda Democrática. Evidentemente, este cambio del presidente Lasso, dando respuesta al origen electoral de su triunfo y en forma correcta, le generó dos enemigos muy claros. El correísmo, que se quedó a puertas de un proceso que ellos aspiraban, y el Partido Social Cristiano, que se sintió traicionado y perdió la presidencia de la Asamblea. Por lo tanto, el presidente Lasso debe estar consciente, y el país lo conoce, de que este origen de las autoridades de la Asamblea y la relación con el Ejecutivo tenía e iba a tener una relación muy compleja. Dos enemigos que significaban 60 votos en la Asamblea, 46 del correísmo y 14 del Partido Social Cristiano. Con 60 votos se tiene para fastidiar mucho en la Asamblea, desde las comisiones, iniciativas legislativas, iniciativas fiscalizadoras, etcétera, producto de esto. Y hay que ser muy conscientes de aquello. A mí me parece que el gobierno del presidente Lasso ha tenido una debilidad política en cuanto no insistir en una muy buena relación con el bloque que conformó para elegir autoridades. Es decir, Creo, Pachacutic y la Izquierda Democrática. Hay una ausencia de gestión política desde el gobierno hacia la Asamblea y dejó a ese bloque abandonado. Lo dejó abandonado. Y eso creó condiciones para que el bloque social cristiano y correísta tengan acercamientos parlamentarios con sus colegas parlamentarios. Y ha logrado en varias ocasiones tener votaciones unidas, incluyendo a la Izquierda Democrática, que en la práctica parlamentaria eso es normal. Eso es normal. Ahí está, a mi entender, un gran vacío del presidente Correa, del gobierno del presidente Correa, del Ministerio de Gobierno encargado de esta relación. Eso lo conduce, del presidente Lasso. Eso lo conduce a tener y quedar en una soledad política. Esa soledad política es estar el Ejecutivo con 24 votos de Creo. Y ahí el presidente Lasso, me parece que hay que reflexionar un poco más sobre, en política, no es tan bueno estar solos. En política hay que estar acompañados y sobre todo con respaldo de un bloque importante en la Asamblea. No es bueno este proverbio, mejor solo que mal acompañado. Yo creo que eso no corresponde y que hay que estar bien acompañados. Y hay que hacer las gestiones para estar bien acompañados. Eso es producto de una debilidad del frente político del gobierno del presidente Lasso. Doctor Daniel Granda, sin embargo, hay algunos hechos.
¿cómo se puede lograr la continuidad de un acuerdo con Pachacuti, como fue para la designación de autoridades y las comisiones, cuando hay posiciones irreductibles? Caso del movimiento indígena que dice, se congelan porque se congelan los precios de los combustibles y se derogan los decretos. Es decir, la política también no es una negociación, no una imposición. Hay que diferenciar lo que es un movimiento social como la CONAIE a lo que es el grupo parlamentario. No son lo mismo. Ahí está precisamente la capacidad de gestión. Hay que diferenciar lo que significa un movimiento social dirigido por una persona con las características de ISA y lo que es el bloque parlamentario con una presidenta de ese movimiento. Yo creo que ahí hay necesidad de una buena gestión muy detallada políticamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora bien, dada esta soledad política, enviar un proyecto de ley tan complejo en las condiciones que envió, con algunos errores hoy reconocidos públicamente por el presidente, efectivamente era un error. Y lo que se esperaba era su devolución. Eso el gobierno lo sabía, porque sabía que no tiene el respaldo suficiente en la Asamblea. Yo creo que ahí hay un mal manejo de la relación ejecutivo-legislativo. Hay que mejorar esa relación. Hay que mejorar esa relación. Yo, estimados amigos y conciudadanos, creo firmemente en que hay posibilidades en democracia de seguir dialogando. Y dialogando con mucha transparencia y con las conversaciones, los diálogos previos para enviar proyectos consensuados. Yo creo que el presidente Lasso ha demostrado con lo que nos ha anunciado en estos días de que va a enviar un proyecto revisado y dividido en 3 materias: tributaria, laboral y de inversiones, es lo correcto. Eso es lo correcto. Y gran parte de la opinión pública y del pueblo ecuatoriano esperaba una respuesta así del mandatario. Al presidente Lasso lo hemos conocido por un hombre serio, responsable y maduro. De tal manera que lo que ha hecho es lo correcto. Eso es lo que se debió haber hecho antes y que esperamos que tenga la acogida. Si hay algunas discrepancias, algunos cambios de la Asamblea, bienvenidos. Ese es el diálogo en democracia. No se trata de imponer una u otra cosa. En democracia no hay imposiciones unilaterales. Hay que enviar al Congreso, hay que conversar con los congresistas y sacar las resoluciones mejor posibles. Esa es la viabilidad de la gobernabilidad. Yo creo que más allá de estos recomendaciones de algunos bastante superficiales en su planteamiento, de que ya, presidente, vaya a la muerte cruzada, cambie las cosas, dé un golpe, primer golpe, etc. Yo creo que todo ese tipo de cosas no están bien en democracia. Como dice muy bien Ruth, no es aceptable que en 4 meses estemos pensando en una desestabilización de la democracia. Yo creo que eso no es lo recomendable y no creo que en este momento exista la situación tan grave como para llegar a esa situación. Creo que la iniciativa del presidente demuestra una gran madurez
requiere un gran trabajo del Ejecutivo en la Asamblea para ir persuadiendo, demostrando sus convicciones, demostrando sus criterios, demostrando la conveniencia de aprobar determinadas leyes para el bienestar ecuatoriano. Miren ustedes, el presidente Lasso acaba de demostrar en 100 días un manejo exitoso a nivel nacional y reconocido internacional como es el manejo de la pandemia. Estamos en un proceso de recuperación de la economía. Han habido algunos errores de parte del Ejecutivo. Muy bien, el presidente mismo lo acaba de reconocer y decir que hay algunos errores, como el artículo 70 del proyecto enviado, y otros tantos. Los va a rectificar y los va a enviar nuevamente. Yo creo que esa es parte de la democracia y aquí hay que hacer un llamado al pueblo ecuatoriano, a quienes tenemos la posibilidad de opinar, a mayor tranquilidad, mayor serenidad, a bajar las pistolas, a bajar las armas, porque a nadie le hace bien procesos de desestabilización que reflejan mayor profundización de la crisis. De tal manera que esperamos que el envío del presidente Lasso, que va a enviar el proyecto modificado y dividido, sea una demostración democrática para debatir, discutir. Y ahí que intervenga la sociedad civil a través de las comisiones respectivas de la Asamblea para mejorar el proyecto y que salga un proyecto para el bien del pueblo ecuatoriano. Simón Pachano, como dice Daniel Granda, ¿es viable una buena gestión política desde el gobierno con diálogo cuando el legislativo no ha dado respuestas? Porque ¿qué le hace garantizar que va el proyecto como anunciado el presidente con rectificaciones en 3 documentos que pueda ser aprobado? ¿Le garantiza o no? Porque uno de los escenarios es que lo nieguen y volvemos a cero con el primer proyecto. A mí me encantaría que las cosas funcionen como acaba de señalar Daniel. Sería ideal, sería precisamente digamos, un comportamiento democrático de parte de todos los actores. Pero yo creo que no estamos frente a ese escenario. En primer lugar, creo que hay que ver qué es lo que mueve a cada uno de ellos. El correísmo no va a cambiar su posición de ninguna manera porque tienen unos objetivos muy claros. Como decía antes en mi primera intervención, ellos buscan impunidad, impunidad para sus líderes, comenzando por su mayor líder, que es Rafael Correa, ¿no? Y esa impunidad es la condición para que ellos vuelvan al gobierno, para que vuelvan al poder y a controlar todos los poderes. No es una cosa menor, no es solamente el juego democrático de hoy me toca a mí, mañana te toca a ti y hay alternabilidad. No, con ese tipo de partidos no se juega de esa manera. En segundo lugar, el Pachacutic. Pachacutic tiene la presión de la dirigencia de la CONAIE, que cayó en manos del sector más radical, de un sector que explícitamente dice que no está de acuerdo con el régimen democrático. Por lo tanto, ahí no tenemos la posibilidad de que haya un diálogo abierto, claro, con todo el sector de Pachacuti. Ahí yo hago una diferencia. Ahí creo que hay que ver que sí hay sectores dentro de Pachacuti que discrepan con esa posición. Ahí podría haber un cierto diálogo con esos sectores. Por lo tanto, podría haber algo de lo que señalaba antes, que algunos integrantes de Pachacuti y también del Partido Social Cristiano discrepen con la posición oficial de cada uno de esos partidos. Pero el Partido Social Cristiano también tiene una posición que no es solamente actual, es una posición que viene desde hace mucho tiempo. Ellos han querido siempre gobernar desde el legislativo. Ellos ya lo hicieron con Sixto Durán Ballén,
lo hicieron con Yamil Maguad, lo hicieron con Gustavo Noboa, lo hicieron con todos, ¿no? Entonces, creo que quieren hacer lo mismo con el gobierno actual, por lo tanto, tampoco van a ceder como partido. Posiblemente puede haber ahí fragmentación de tanto de ellos como de Pachacutic, pero esa es una posibilidad muy remota. Y el otro aspecto que hay que considerar en esto es, y tiene que ver con la fragmentación de la propuesta del presidente. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que está en juego en el país? No solo lo que está en juego como ejecutivo. Es un cambio de modelo económico, claramente. Es la idea de cambiar el modelo económico del país. El modelo económico que ha venido rigiendo y sobre todo a partir del boom petrolero que le tocó mal administrar a Rafael Correa, es un modelo en que el Estado ha jugado el papel de motor de la economía. ¿Ya? Y ese modelo es inviable, solamente es posible cuando hay altos precios de las commodities, como se llama. Y eso no hay y no va a haber durante largo tiempo. Esta subida actual de los precios del petróleo no puede ser muy pasajera y no nos dice nada respecto en general a la posibilidad de reactivación de la economía. Entonces, me parece a mí que si el tema es el cambio de modelo económico y el gobierno está planteando una propuesta integral, me parece un error del gobierno ceder a esas presiones y separar los componentes de ese modelo, porque hay que discutirlo en conjunto. Yo estoy de acuerdo en que ese proyecto económico urgente tiene una serie de cosas que tienen que ser debatidas a fondo, pero, pero creo que no puede ser desagregado o disgregado como se lo ha hecho, como se lo hará ahora que se va a enviar cada componente por separado, porque estos son vasos comunicantes. La reactivación de la economía, que sería uno de los objetivos del cambio de modelo económico, pasa por una reforma en lo tributario, pasa por una reforma en lo laboral, pasa por una reforma en las condiciones de lo productivo. Entonces, no se pueden discutir aparte. Por eso a mí me parece que fue un error de muy mala fe además, el que hizo la Asamblea al no tratar el proyecto, al devolverlo y decir, entréguenos por partes, ¿no? Porque es un modelo, digamos, una propuesta que tiene que discutirse en conjunto, que tiene que ser discutida integralmente, sea esta o sea cualquier otra propuesta. Lo que estoy diciendo es, necesitamos entender que el país debe definir un modelo económico alternativo. ¿Ya? Y eso es lo que no quieren esos sectores. El correísmo no lo va a aceptar jamás. Pachacutic está encerrado en un tema que es absurdo, el de los precios de los combustibles. ¿Cómo puede ser que una organización social tan importante, la más importante del país, como es la CONAIE, tenga como bandera de lucha una cosa que no le favorece para nada y que no tiene nada que ver con la situación de los pueblos indígenas? Nada, nada. O sea, el tema de los combustibles, el alza del precio de los combustibles no es la causa, como dice el señor Isa, que me llama la atención que tengo un título de ingeniero y no sepa la relación entre causa y efecto, ¿no? No es el tema fundamental. Entonces, este momento podría congelarse, incluso bajar los precios de los combustibles, que no van a cambiar la situación de los pueblos indígenas. Entonces, ahí hay una serie de dogmas, una serie de posiciones que hacen que haya, digamos, eh, impedimentos, obstáculos para ese diálogo que sería lo ideal. Entonces, yo veo con mucho pesimismo y creo que lo que hizo el presidente
en la entrevista que comentamos, fue decir, señores, asumo el hecho de que puedo aplicar la muerte cruzada. Es la primera vez que lo ha dicho. ¿Ya? Asumo eso, asumo que puedo hacerlo y está presente la cosa. Y entonces me parece que es, por decirlo así, es guerra avisada, digamos. ¿Ya? Y va a depender de qué pase en la Asamblea. E insisto, creo que en la Asamblea, dadas las condiciones que acabo de describir de los diversos actores, no creo que cambie mayormente la cosa. E incluso, por último, me parece que más bien esos mismos actores van a radicalizar más sus posiciones, ya lo han hecho, lo ha hecho el correísmo, en fin, van a radicalizar más y van a tratar de hacer ellos la muerte cruzada. Pero claro, como la Constitución está hecha para un hiperpresidencialismo, el momento que ellos inicien ese trámite, el presidente se les adelanta y la hace él, así que siempre tiene las de ganar. Entonces, me parece que la cosa está avisada y que vamos a ir por ese lado. Simón, ¿cuánto pudiera jugar el tema de la investigación de Pandora Papers? Porque también en la agenda ellos tienen llegar finalmente, de acuerdo con esta indagación, incluso al planteamiento de un juicio político o destitución. Claro, eso va a jugar mucho porque precisamente, sobre todo el correísmo, se está tomando de eso, se está tomando de eso. En la intervención de Jaime Nebot tuvo una frasecita que podría significar que no van a entrar en ese juego, cuando dijo, yo no voy a entrar a calificar a su familia, una cosa así, que tenía que ver con digamos, estos fideicomisos que están ahora a nombre de la familia del presidente Lasso, ¿no? Entonces me da la impresión de que por ahí el Partido Social Cristiano tal vez no entre, pero el correísmo sí va a entrar con todo en ese tema. Y por lo tanto, hacen más probable el desencadenamiento por medio de la muerte cruzada. Doctora Ruth Hidalgo, ¿usted comparte o difiere ese pesimismo que señala Simón Pachano por los hechos que se evidencian y que se proyectan en medio de esta relación ejecutivo-legislativo? Yo he mencionado en ocasiones anteriores que desafortunadamente la Asamblea no da avisos para que ellos vayan hacia una reacción democrática, dejando de lado sus intereses personales o sobre todo la polarización en la cual ellas y la Asamblea misma nos ha llevado. Sí, yo creo que en este momento de polarización que vivimos, mucha responsabilidad tienen los partidos y movimientos políticos que están reflejados con su representación en la Asamblea. De manera que sí, definitivamente yo veo esto como una encrucijada en donde al fin y al cabo va a perder. Si usted me pregunta quién pierde en esto, en muertes cruzadas, Pandoras, destituciones, pierde la democracia. Porque definitivamente nos estamos jugando, y creo yo que no se llegó a entender por la teoría política, esta oportunidad que teníamos nosotros como país, digo yo, para cambiar el rumbo en muchos temas, ¿no? Y yo creo que esta nueva posibilidad, este nuevo presidente, por decirlo así, o esta nueva gestión, planteaba también a los actores políticos que estaban en la Asamblea entrar en una lógica diferente de la cual nosotros como ciudadanos nos veníamos quejando tanto respecto a la mediocridad que la legislatura demostraba ser en los últimos años, y nosotros siempre pensamos como ciudadanos y que esta oportunidad iba a ser tomada de forma positiva por parte de las élites políticas y de los partidos, y demostrarnos que eran capaces de actuar diferente. Y fíjese usted lo que ha sucedido, es decir, es una asamblea que sigue manchada de casos de corrupción, y eso no podemos olvidarlo. Tenemos un montón de gente, este rato el número, claro, no me acuerdo, por eso no lo digo, pero muchos asambleístas que tienen glosas y que están allí legislando y que pretenden ser representantes de la ciudadanía. Tenemos una vicepresidenta de la Asamblea que ha sido destituida. O sea, seguimos en la misma lógica del uso también de recursos públicos,
para el ejercicio, digamos, de las actividades de la misma asamblea. Entonces, yo creo que se ha perdido esa oportunidad y se han feriado esa oportunidad los mismos partidos y los mismos representantes de la asamblea, los mismos legisladores, de arrimar el hombro y sacar adelante una democracia, de la democracia ecuatoriana, y sacar adelante otra forma de hacer política. Y yo me estreso un montón cuando veo estas cosas, porque veo esta famosa puerta giratoria de nuevo, ¿no? Es decir, salimos de una asamblea y hemos vuelto a caer en otra que es peor, y luego tenemos desinstitucionalidad y le tenemos, el presidente tiene que amenazar para que cumplan el trabajo, y si no lo hace, pues no lo cumplen, pero los actores políticos, caciques de años, salen y amenazan, y o sea, es un desastre. Yo, la verdad, tengo muy mal pronóstico con lo que vaya a suceder en la asamblea, y yo quisiera referirme, si me permite, al tema también de la Comisión de Pandora. Es decir, sí ha sido para mí, digo, terrible, y por decirlo menos, y en donde se ve también una intencionalidad política definida, cuando en lugar de que los Pandora Papers hayan sido o estén siendo investigados en la comisión que le corresponde, es decir, en la comisión de fiscalización, se genera un movimiento y pasa a otra comisión, en donde obviamente están todos, la mayoría es y Pachacuti. Entonces creo que deberíamos ser muy naif o muy inocentes o cándidos para pensar que eso no tenga un respaldo político. Eso tiene una razón política a todas luces, y la razón política que tiene eso no es una razón política de promover democracia, sino es una razón política de ir a las prácticas de siempre. Entonces quitémosle al presidente o quitémosle al presidente del camino bajo una argucia de esa naturaleza. Entonces, obviamente, si es que esto se da y que dentro de los 30 días la comisión falla en contra del presidente, pues yo entendería que quizá también en ese escenario el presidente se adelantaría, pues, y plantearía la muerte cruzada, con lo cual volvemos también a un escenario difícil. 120 días de poder, con decreto, quizá allí a través con decretos pueda hacer algo de alguna transformación o algo de lo que él propuso en su plan de trabajo, pero el problema es que viene luego de la muerte cruzada, con todo para mí, y esa es una visión personal, no, aquellos asambleístas destituidos no se van a quedar tranquilos y van a llevar el caos a las calles y van a trabajar para eso, para no dejarle gobernar estos 180 días, 120, los que sean, en paz, y nos van a cotizar a todos. Entonces, el escenario es complejo. No creo que podemos decir quién es culpable o no, pero sí quisiera yo hablar de responsabilidad. Yo creo que mucho de esta responsabilidad la tienen las élites políticas y sobre todo los partidos y movimientos que no han entendido la memoria histórica de lo que sucedió hace 14 años. Doctor Daniel Granda, lo que usted decía, una buena gestión política con diálogo del gobierno, ¿rebasaría estos hechos que han señalado Simón Pachano y Ruth Hidalgo? Es decir, hay un escenario en la Asamblea en donde la oposición radical pudiera imponerse. Si a eso sumamos la investigación de Pandora Papers e incluso el pronunciamiento ya de algunos sectores, los transportistas están diciendo: no aceptamos lo que nos ha propuesto el gobierno, congele los precios de los combustibles. Los médicos hablan de plantones. Es decir, esto no puede ir calentando las calles, como decía Ruth. A mí me parece que una de las responsabilidades del gobierno, del Ejecutivo, es extender el diálogo y efectivamente hacer realidad, en este caso, lo que el presidente Lasso llama un gobierno del encuentro. ¿Ya? Es evidente que la actitud del correísmo, dada su situación de corrupción completa, no está de acuerdo. Eso ya lo sabemos. Pero en términos cuantitativos, ellos son 46. 46 legisladores que son un número respetable,
pero no podrían obstaculizar muchas cosas. El correísmo extiende lazos de unión con el Partido Social Cristiano debido a este vacío de gestión del gobierno. Lo que anotaba Simón del modelo económico es compartido entre Creo y el Partido Social Cristiano. De tal manera que el Partido Social Cristiano estaría feliz del gobierno con el presidente Correa, con el presidente Lasso, porque comparten el modelo socioeconómico. De tal manera que ahí hay puntos de contacto muy profundos como para estar en desacuerdo. Lo que son diferencias secundarias las que existen. Secundarias, muchas de ellas incluso personales, pero no son diferencias de fondo. Con el correísmo es otra cosa, porque ese es ya un poco rayar en situaciones delincuenciales en el correísmo. Y lo que bien ha demostrado la justicia, una estructura mafiosa que armó Correa en el gobierno. Ese es otro tema. Por lo tanto, lo que se trata es justamente de aislar ese bloque. Pero no se ha aislado, sino que por el contrario se crearon condiciones para unir en la asamblea a bloques que no tendrían por qué estar unidos. La izquierda democrática o con el correísmo o el Partido Social Cristiano con el correísmo no tendrían lazos tan profundos. Y por otro lado, Pachacutic, con sus 26 asambleístas, también no todos responden a ISA. Eso sería un error pensar que los 26 asambleístas responden a la CONAIE. No es verdad, no es verdad. Lo que pasa es que la falta de gestión del Ejecutivo en la relación con el Legislativo ha dejado esta impresión, ha dejado este vacío. Yo creo que tanto en la izquierda democrática como en Pachacutic existe espacio suficiente como para llegar a entendimientos de un proyecto que tienda a beneficiar este proceso de recuperación de la economía. Creo que eso es lo adecuado. No creo, habiendo escuchado atentamente la entrevista de Carlos Vera al presidente, que el presidente haya mencionado siquiera que él va a usar la muerte cruzada. Leyó el 148 y por supuesto, como presidente, debe conocer sus atribuciones. Y dijo, esta es una atribución. Como hay tantas otras atribuciones en un sistema hiperpresidencialista. Él lo leyó, dio las razones y las causales para disolver la asamblea, pero no dijo que lo va a utilizar ya. Evidentemente, él sabe que tiene esa atribución. Claro, la herramienta constitucional está allí. Él está señalando eso. Está perfectamente, y es correcto que conozca perfectamente, porque no es un constitucionalista ni un jurista, está bien que conozca sus atribuciones constitucionales. Y eso es correcto. Pero de ahí a decir que ya la tiene lista, no es verdad. No es verdad, ni lo ha planteado como algo inminente. Claro, Simón no decía que es una herramienta que lo va a usar. Con el tiempo, de acuerdo con las actitudes de la Asamblea, pudiera usarlo más adelante. Eso está ahí, precisamente es una de las características del sistema hiperpresidencialista. Eso está allí como para poder ser utilizado. Pero todavía hay mucho que recorrer, hay mucho que recorrer. Yo creo que
la revisión del proyecto y dividido tal como está, va a tener mayor viabilidad. Va a tener mayor viabilidad. Se va a demostrar, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, capacidad de consensos. A lo mejor no se logra todo, pero esa es la democracia. A lo mejor se logran partes importantes para que le permitan al presidente enfrentar la situación económica fiscal con las reformas tributarias, imponer un poco, crear condiciones para incrementar el empleo con las reformas laborales, que es una necesidad. De tal manera que yo lo que haría un llamado es a una mayor gestión del gobierno, políticamente hablando, y también mayor relación con los movimientos sociales. Mayor relación con los movimientos sociales. Hay cosas pendientes que tiene que responder. El proceso de focalización del incremento y el subsidio, tiene que aplicarlo en forma focalizada, pero tiene que hacerlo. De tal manera que hay que ir respondiendo. Yo creo que lo que estamos viviendo es una coyuntura compleja, pero no dramática. No dramática ni trágica. Hay que esperar que las fuerzas sociales y las fuerzas políticas actúen con madurez, ¿ya? Y con responsabilidad y con eficiencia. Lo que hay que reconocer en el gobierno, y el propio presidente lo ha dicho, y lo reconoce, que hay deficiencias políticas en el gobierno. Y por lo tanto, eso hay que irlo corrigiendo. Y mejorar las relaciones con la Asamblea. Su presencia ahí, su relación personal con algunos legisladores es buena, ¿ya? Pero no creo que la actitud de Correa sea la misma de Nebot. Y el exalcalde de Nebot acaba de dar una declaración planteando ciertas diferencias. Y lo acaban de decir públicamente: estamos en la oposición, lo cual es legítimo, pero no estamos en intenciones de desestabilización. Eso es claro. Y por lo tanto hay que continuar en esa línea. Creo que hay que hacer un llamado nuevamente para todos aquellos que hacemos un poco de opinión pública. Llamemos a la serenidad. Llamemos a que estos conflictos en democracia los resolvamos profundizando más la democracia, con mayor diálogo, con mayor eficiencia, con mayor gestión política de quien tiene la capacidad de hacerlo, que es quien está en el gobierno, que tiene muchos recursos para hacerlo y tiene que aplicarlo. El presidente Lasso, en la entrevista, acaba de demostrar su firmeza, su capacidad de toma de decisiones. Y lo acaba de decir: con firmeza y con decisión vamos a enfrentar los problemas. Esa es una de las características de un buen líder político, de un buen estadista. Pero también, presidente Lasso, se requiere habilidad, se requiere astucia, se requiere inteligencia política y sobre todo se requiere un espacio de reflexión de política estratégica para enfrentar y adelantarse a los problemas. Mire usted, ¿cómo es posible que el presidente Lasso haya esperado 3 semanas para tomar esta decisión, cuando pudo haberlo hecho a la semana de la devolución del proyecto? Y evitaba 15 días de especulación que todo el mundo ha dicho que ya la Daniel, cruzada. pero también estaba radicalizada la posición de esos sectores de la Asamblea. Recién esta semana tiende la mano la presidenta de la Asamblea en un cambio de actitud. Sí, pero eso es perder la iniciativa precisamente, Miguel. Él pudo en una semana decir lo que acaba de decir ahora.
y nos evitaba 3 semanas de incertidumbre, porque había quien le recomendaba que espere los 30 días, que haga la consulta, que haga la muerte cruzada y que haga otro proyecto. Por fin definir otro proyecto. Eso pudo haberlo hecho 8 días después. Y nos evitaba al Ecuador esta incertidumbre de estos 3 semanas. De tal manera que, ¿qué refleja eso? Eso refleja que no hay un espacio de pensamiento político estratégico en el gobierno que tenga listo todos los escenarios posibles y salga con iniciativa, proactivamente. De tal manera que si el presidente Lasso, propio de un líder, con una característica de firmeza, de decisión, de dureza, de claridad, me parece muy bien. Pero también lo otro, lo de sagacidad, lo de habilidad, claro, que es propio de un líder. Claro, y de mayor gestión del gobierno, decía Daniel Granda, pero también mejores respuestas desde la Asamblea Nacional, que es lo que pide. Yo quisiera resumir al término de este programa Controversia, por el bien del país, recogiendo estos temas que nos han ilustrado nuestros 3 invitados, que haya sensatez, que haya diálogo con resultados concretos que respondan a las necesidades del Ecuador, las demandas sociales, rectificaciones y cesiones, porque política no es de la imposición como algunos sectores sociales han querido hacerlo. En definitiva, que ojalá con esta posición asumida por el Ejecutivo haya también un cambio de actitud en la Asamblea Nacional y el país pueda volver a la senda del encuentro de soluciones positivas para sus acuciantes problemas como es la del empleo, la pobreza, desnutrición infantil. Quiero agradecer la participación en este programa en el que hemos hablado esta crisis política y este enfrentamiento ejecutivo-legislativo a Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, Rudy Hidalgo, académica y directora ejecutiva de la Corporación Ciudadana, y Daniel Granda, politólogo y catedrático de la Universidad Central. Muchas gracias su participación. Muy amable. Gracias. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.